Cuando el camino se nubla y el control se nos escapa por completo, el carácter se vuelve nuestra verdadera brújula. ¿Y si justo en ese silencio Dios ya estuviera obrando? Hoy, en Maná de Lunes, presentamos Ser líder en un medio incierto, una reflexión de Christopher Simpson. Los comienzos nos cautivan, los finales nos brindan alivio o celebración, pero el liderazgo ocurre en el medio, el tramo largo y poco glamuroso donde el camino a seguir no siempre está claro, donde las crisis surgen sin invitación y donde el peso de la responsabilidad presiona con fuerza implacable. Ahí es donde viven la mayoría de los líderes. Estás dirigiendo un equipo, tomando decisiones, construyendo algo significativo y de repente estás atrapado en medio de algo mucho más grande de lo que esperabas. Una recesión económica, por ejemplo. Un empleado al borde del colapso. Una encrucijada moral que nunca viste venir. El medio es impredecible, desordenado y a menudo agotador. Y es justo aquí donde los líderes comienzan entonces a preguntarse, ¿qué está pasando? Este es el desafío. Ese es el medio donde prospera el miedo. Cuando los resultados son inciertos, la tentación es tomar el control, retirarse o esperar hasta que llegue la claridad. Pero ¿qué pasa si la claridad nunca llega? ¿Qué pasa si Dios te llama a liderar, no con certeza, sino con confianza? Piensa en la historia de Israel, en Éxodo. Comencemos desde el comienzo dramático. José, elevado milagrosamente al poder en Egipto, preservando al pueblo de Dios. Conocemos el final triunfal. Moisés, las plagas, el Mar Rojo se abre para brindar liberación divina a los israelitas. Pero, ¿qué pasó en la mitad? Durante 430 años, generaciones nacieron, trabajaron y murieron en esclavitud, aferrándose a la promesa que nunca vieron cumplida, sin señales, sin cronología, sin explicación de cómo su sufrimiento encajaba en el plan de Dios. Sin embargo, la historia nos muestra lo que no podían ver. Dios estaba trabajando. Detrás del silencio, su plan se estaba desarrollando, preparando a un libertador, preparando el escenario para la redención. El Inter parecía un caos, pero no era un caos, era la providencia divina. Ahí es donde se encuentran tantos líderes hoy. Celebramos historias de éxito y escuchamos sobre avances decisivos, pero nadie habla de la parte media, lenta y agotadora. Los años de fidelidad invisible, los sacrificios que parecen inadvertidos, la tensión de no saber si tus esfuerzos darán frutos alguna vez. Sin embargo, ahí es donde Dios está trabajando. Tu liderazgo no se trata solo de alcanzar objetivos, ejecutar estrategias o subir la escalera. Se trata de estar fielmente presente donde Dios te ha colocado. Y la asombrosa verdad de las Escrituras es que Él no espera a que lo resuelvas todo antes de actuar. Él no está esperando en la línea de meta con los brazos cruzados. Él está en el medio, en la incertidumbre, en la presión, en el mismo lugar del que te sientes tentado a tratar de escapar. Y aquí está la mejor noticia de todas. Dios no está pidiendo una fe intrépida e implacable. Él se deleita en líderes que simplemente siguen apareciendo, incluso cuando sienten que apenas pueden sostenerse. Entonces, si estás en el medio en este momento, liderando en medio de la incertidumbre, llevando cargas que parecen estar más allá de tus fuerzas, debes de saber que no estás abandonado. Ese hilo al que te aferras desesperadamente está anclado en un Dios inquebrantable. El liderazgo no se trata de tu capacidad para controlar el futuro. Se trata de confiar en aquel que ya lo tiene todo en sus manos. No te desanimes. Preguntas para la reflexión personal o la discusión en equipo. Número 1. ¿Qué significa liderar con confianza en lugar de hacerlo con certeza? ¿Cómo has visto a Dios obrar en situaciones en las que te ha faltado la claridad? Número 2. ¿Cómo reconoces la presencia de Dios en el medio de tu camino de liderazgo? ¿Puedes recordar una temporada en la que sentiste que solo estabas esperando la respuesta de Dios? 3. ¿Por qué Dios a menudo obra tras bastidores en lugar de darnos respuestas inmediatas?
La historia de los 430 años de espera de Israel en Egipto, mientras estaba esclavizado, su pueblo desafía tu perspectiva sobre el tiempo de Dios. 4. ¿Qué tentaciones enfrentas o enfrentan los líderes cuando se sienten fuera de control? ¿Y cómo podemos responder con carácter? ¿Cómo pueden las Escrituras ayudarte a resistir el impulso de actuar por miedo en lugar de hacerlo por fe? Una más. 5. ¿Cómo podemos alentar y fortalecer a otros que están liderando en un mundo incierto? ¿Qué puedes hacer para recordarle a tu equipo, a tus colegas o familia que Dios está presente en medio de esa incertidumbre? Aquí hay algunos pasajes bíblicos para explorar más. Proverbios 3, 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Es un recordatorio de que el liderazgo se trata de confianza, no de control personal. Éxodo 3, 7 y 8 dice: entonces el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Dios ve, oye y actúa incluso cuando parece que está en silencio. Salmos 27, 13 y 14. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí, en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Ánimo para aquellos que estamos en medio, aprendiendo a esperar con fe. Y segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto es un cambio de perspectiva sobre el sufrimiento y la perseverancia en el liderazgo. Isaías 41:10 dice: no tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Una promesa de la presencia de Dios y su poder sustentador en épocas difíciles de liderazgo. Concluimos con un desafío para esta semana. ¿Cuándo fue la última vez que te encontraste en una incierta situación intermedia? Tal vez te encuentres ahí ahora. Esta semana podría ser bueno programar un tiempo para que hables con otras personas, por ejemplo, un amigo de confianza, un mentor o un grupo de asesores, sobre lo que estás enfrentando actualmente, buscando la perspectiva de Dios sobre esos desafíos. Maná de Lunes es un servicio a la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmclatino.com. En España, contáctanos en líderesempresarialescristianos.com.